Leiva cayó la entrada del departamento. El grupo élite ya se encontraba en el pasillo y desde las escaleras abatieron al Barbas, que murió al instante. El capo traía consigo miles de dólares y pesos mexicanos, así como estampas religiosas, escapularios chinos y bolsas de santería dentro de su pantalón. En la mesa quedó servido un plato de huevos con jamón, fruta en 2 charolas, un álbum de fotos familiares y en los sillones 3 armas largas, 2 cuernos de chivo, una AR-15, pistolas y cargadores, así como un cuchillo con símbolos asiáticos. Bueno, buenas noches. Parece que ni la religión, ni la santería, ni los escapularios lo ayudaron al caballero. Está con nosotros Charles del Campo, que hacía tiempo que no venía al programa. Consultor en seguridad. Exacto. Por toda la América Latina, específicamente los empresarios en México, que le temen o le tienen mucho miedo a este tipo de individuos. Exacto. Y por teléfono, directamente desde la Ciudad de México, está un agente federal encubierto, que vamos a llamarle Pancho, y le agradezco mucho que esté con nosotros. Y obviamente tenemos que ocultar su identidad. ¿Cómo está, Pancho? Con salud, gracias, María Elvira. Gracias a usted, una importante de victoria para las fuerzas de seguridad mexicanas y para los agentes federales norteamericanos que los están ayudando. Efectivamente. Quédese ahí que ya voy con usted. Cuéntame, okay. Beltrán, Leiva, sí, no, Arturo, ¿cuán importante era? Un impacto grandísimo hacia los narcotraficantes internacionales. Hay que recordarse que en estos momentos México está sufriendo un pandemonio social con una guerra civil con los narcotraficantes. El problema existe que Colombia es el manufacturero de todas las drogas estas y los mexicanos están sirviendo ahora como los transportadores hacia la demanda del consumidor americano. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre era tan grande como Carlos Leders, los Ochoas, y han creado un network de crimen organizado a una perfección que es algo que todavía no se ha empezado a tocar la cúpula de todo esto. Entonces, se podría decir que este señor era el Pablo Escobar de los mexicanos. Definitivamente. Algo muy imprescindible, ellos tenían los Zetas, que es el grupo organizado de ellos, que se dedican como sicarios a ejecutar todos aquellos que ellos consideren que sean informantes del gobierno, que no cumplan con todas las cosas de la corrupción. Coincidencialmente, en un programa previo que yo tuve contigo sobre el secuestro de Félix Batista, toqué el caso de que la Procuraduría, el que estaba a cargo en México de antinarcóticos, el comandante Náez Ramírez, estaba envuelto con los Zetas en dándole toda la inteligencia de operativos que el gobierno americano iba a hacer. Pero Arturo, el que acaba de caer, acabo de decir de que había comprado al zar antidrogas de México. Exacto. Cuando tú logras comprar a ese señor, ya lo que te falta es comprar al presidente. Déjame mostrarte un perfil, y le doy entonces la oportunidad a usted, mi querido señor agente federal, que le agradezco mucho que esté con nosotros, aún corriendo peligro. Veamos. Beltrán Leiva, alias La Muerte, o el jefe de jefes, era uno de los más sanguinarios narcos mexicanos. Junto a sus hermanos Héctor y Alfredo, gozaba de la protección de la policía corrupta mexicana y su poder se extendía por varios estados mexicanos. En sus inicios tejió alianzas criminales con los también capos Joaquín El Chapo Guzmán, Nacho Coronel y El Mayo Zambada. Pero al final terminaron en una guerra sangrienta entre los clanes por el control de las rutas hacia Estados Unidos. Este año, los Beltrán Leiva se habían unido a los nuevos jefes del Cartel del Golfo, los temibles Zetas, responsables de miles de asesinatos en los últimos años. Arturo Beltrán Leiva estaba acusado de introducir 200 toneladas de cocaína y grandes cantidades de heroína a Estados Unidos en los últimos 20 años, que le generaron ganancias por casi $6.000 millones. Buenas perlas. Cuénteme, Pancho, ¿por qué le decían La Muerte a este señor? Pues sencillamente el mejor ícono representativo de eliminador de estorbos era él, o sea, él y su organización Zetas. ¿Qué usted me quiere decir con eso, eliminador de estorbos? Ni más ni menos. Pues es que cualquier persona que no conjugara sus ideas y que le estorbase en sus propósitos de traslado de droga, pues sencillamente eliminarlo era la mejor solución para él. ¿Y cómo lo eliminaban? ¿De alguna manera tortuosa? Mire, ya anteriormente había dado una explicación. Esta gente tenía sus ranchos donde tenían animales salvajes en jaulas y se tomaban la libertad de cuando capturaban alguna familia completa, metían a los hijos a las jaulas de los leones o de los cocodrilos. No, pero espérese, pero explíquete. Metían a los hijos de los rivales en la jaula de los leones. Así es.
para pero que eso los le padres consta a presenciaran. usted, eso le consta, esto no es que usted lo oyó, ¿usted lo vio o lo reportó? Esta es una información de lo más fidedigna que usted pueda recibir. Esto es una de las maneras más sanguinarias de eliminar y no encontrar. Imagínese, usted va a checar las dentro de un cocodrilo para ver quién está dentro. Pues, obviamente ya no hay huella, no hay posibilidad de ADN ni de nada. Sí, elimina la forénsica, como dice Charlie. Y luego por todas las cabezas que han rodado por todo México, esa es la especialidad de ellos. Que dígame cómo cambia ahora o cómo se mejora la táctica del presidente Calderón en contra de este narcotráfico. Mire, definitivamente, si no contamos con el apoyo externo de la inteligencia de Estados Unidos para que nos den más tecnología, más soporte de inteligencia, asistencia tecnológica con equipo, anti espías y todo eso, no vamos a poder combatir a estas Interceptores celulares, que valen como $3 millones. Interceptores celulares. Usted lo que me entonces significa que el gobierno norteamericano tiene que darle más ayuda aún a Calderón, y Calderón está dispuesta a recibirla. Precisamente, ese es el asunto. Si se logra hacer, esto existe desde cuándo y eso lo tienen ellos. Ellos por eso en inteligencia nos van ganando, nos llevan a la delantera. El problema es que el excomandante de narcotráfico de la PGR de México defraudó a todo el mundo y todas las inteligencias y se vendió como un corrupto y le dio a todos los vínculos de todos estos narcos grandes, tanto a Colombia, México y Venezuela, para llevar a cabo todos estos operativos y saber las contramedidas de las personas que estaban buscándolo. Por eso es que el gobierno americano ha cortado en estos momentos darle tecnología a ellos, basado que el problema es que no hay personas que sean de éticas, de principios de moralidad, que puedan llevar a cabo los operativos sin las consecuencias que se ven. Yo te doy los instrumentos, pero tú no los puedes vender. Exacto, algo muy interesante. Espérate, quédate ahí, que quiero mostrar, no se me vaya, Pancho, quiero mostrar otro fragmento de la captura, pero también le dejo con esta inquietud. ¿Cómo es posible que este señor, en este lugar donde lo balearon, era un edificio que estaba a 500 metros de la mansión del gobernador de Morelos? Es que las autoridades no sabían que el caballero estaba ahí cerquita. Déjenme mostrar este pedazo y ahora regreso con usted. El interior del departamento quedó deshecho debido a la explosión de las granadas y a los miles de balazos. Los cuerpos de 2 de sus sicarios de su escolta quedaron en la sala. Uno más quedó en una recámara situada en la parte posterior. El último en morir fue un joven que se arrojó desde la ventana de la que era la recámara principal y que fue baleado desde el exterior. Así lo narran elementos que participaron en la operación. Murió con un rosario en su cuello. Los elementos religiosos, amuletos y estampas de santos quedaron rodeando los cadáveres del jefe y su escolta. Pudieron salir con vida, pudieron entregarse, pero ellos decidieron morir así. Pelearon hasta el último instante, narra uno de los elementos del cuerpo especial que entró a detener al capo. Sí, pero es que la realidad es que Dios no cubre con su manto este tipo de elementos. Cuénteme, Pancho, ¿cómo es que estaba tan cerca de la mansión del gobernador? Pues hombre, de las explicaciones que no tienen respuesta es tanta infiltración hay en su sistema de inteligencia que obviamente están corrompiendo a niveles muy altos. Mire, si no ha sido por la Marina está entrando sin pedirle permiso al ejército ni avisándole de nada. Exacto. Lo hace cuando ya están adentro, se hacen las acciones y es cuando el ejército se entera. Lo hicieron para compartimentalizar la inteligencia porque hay tanta corrupción en la PGR y los departamentos de antinarcóticos con los agentes que tomaron una acción y un dispositivo de desplazamiento de las fuerzas especiales de ellos. Lo interesante de todo esto es que no pusieron en aviso a nadie. La inteligencia fue proveída por el DEA y el FBI, de donde él estaba ubicado, porque interceptaron las señales. Y mandaron a la Armada y no al Ejército. Exacto. Porque no pensaban, porque se les había escapado ya hacía una semana y pensaron que el Ejército iba a volver a dar el chivatazo, entonces mandan a la Armada. Que Dios proteja a los mexicanos. Vamos a regresar con este tema, le agradezco muchísimo y cuídese, porque usted es uno de los valientes. Gracias por estar con nosotros, Pancho, y gracias, Charlie. Siempre bien.